Dios les bendiga, mi nombre es Alejandra García, soy de la Iglesia Pentecostal Unida de Guajitos. Es una bendición poder estar acá en este canal y también un privilegio de compartir con ustedes de mucho de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Cuando llegué a la iglesia, junto con mi familia, nos invitaron a los grupos familiares, grupos celulares. Ahí se cantaban coros muy alegres, entonces lo cantábamos sin música. Y yo en un momento dije, a mí me gustaría aprender a tocar teclado para acompañar a los coros, y de ahí nació la idea y el interés y el deseo de aprender música. Comencé a buscar academias, anuncios donde poder yo aprender, pero yo lo que necesitaba era que alguien me ayudara a dirigirme o aprender el teclado, y sí, encontré un anuncio donde había una academia. Llamé, pero cuando yo llamé me citaron, sí, está bien, puede llegar a tal día y tal hora. Y cuando yo llegué, no era una academia, era una casa abandonada donde dice que esa casa la usaban para aprovecharse de la gente. Y yo llegué ahí y sí había un teclado, pero era como un cumplido, tal vez, por decirlo así, porque no era una academia. Y viene este señor y me empezó a enseñar o conocer las notas del teclado. Tuve miedo porque se sentía una mala vibra, se sentía una cosa que transmitía miedo, pero el deseo y de ver el teclado ya viejito me gustó, no me importó, solo le dije a mi mamá, mamá, acompáñeme, yo quiero aprender. Tuve mucho miedo porque pensé que en algún momento nos hubieran hecho daño, pero no me importó, yo dije, yo voy a aprender. Entonces era como que el deseo y no me importa nada lo que está pasando, yo vengo a ver el teclado y que me enseñen a tocar. Tuve miedo de que algo me fuera a pasar, pero yo seguía adelante, no importando lo que hubiera pasado, pero no pedía a Dios ni que me guardara. Yo lo que quería era aprender a hacerlo todo a mi voluntad y no pedir la dirección de Dios. Pero cuando yo regresé, porque no fue mucho, regresé a las 2 semanas, ya no existía esa academia, ya no estaba esa casa. Entonces yo llegué a tocar la puerta otra vez para que me pudieran dejar entrar, y me dijeron que nunca habían dado clases, que ya no existía. Entonces tuve miedo porque ¿qué pudo haber pasado? Entonces yo no le pedí a Dios, sino que cuando yo iba cerca de la colonia vi a una iglesia que estaban enseñando a tocar. Y yo dije, aquí puedo, tal vez. Yo seguía con mucha ilusión, tal vez estaba muy enfocada quizás a que yo tenía que aprender. Entonces llegué a esa iglesia y me dijeron, fíjese que ya vamos avanzados, entonces ya no estamos recibiendo a nadie. Y luego me dijo, pero hay un hermano que él les puede apoyar. Entonces me comuniqué con este hermano y dijo, mi hermana, está bien, si usted tiene el deseo, yo la voy a apoyar, le voy a enseñar. Y así fue, él me llegó a la casa, él me comenzó a darme clases de música, pero con el tiempo él se enfermó y murió, y me volví a quedar otra vez sin la oportunidad de seguir avanzando. Cuando yo quise tener mi primer teclado, yo muy ilusionada, alguien me vendió un teclado, y como yo no sabía, yo ya necesitaba un instrumento, pero yo no sabía nada. Entonces alguien me vendió el teclado y resulta que no servía el teclado, solo me vendieron algo y se aprovecharon de que, porque como yo no sabía, entonces me lo vendieron. Me desilusioné mucho, pero no perdí el enfoque. Yo dije, bueno, ese teclado lo regalé y yo dije, voy a comprar otro nuevo. Pero con el tiempo, si no era una cosa, era otra cosa, y pasaron muchos años así. Yo no lograba aprender porque tuve muchos problemas, no lograba avanzar. Y después, con el tiempo y sacrificios, yo compré mi teclado. Cuando yo ya me logré inscribir a una academia, entonces ya venía el trimestre donde yo tenía que ingresar,
Yo dije, hoy sí me voy a inscribir a una academia profesional donde yo voy a aprender porque tenía una necesidad, una ilusión de servirle a Dios y decir que yo podía trabajar en la obra de Dios por medio de la música, porque me encanta la música y estaba muy enfocada y muy contenta que ya tenía mi teclado. Entonces, cuando yo ya necesitaba una academia profesional, yo le pedí a Dios donde yo me podía estar segura y en confianza donde poder aprender. Y le dije al Señor que yo necesitaba un lugar a donde ir. Y yo le dije, Señor, yo voy para la casa. Y yo quiero una señal llegando de aquí a la casa donde tú me puedas dar una señal donde yo compre el teclado, porque aún no había comprado ya el teclado. Y llego a la casa y nada. Entonces, en ese momento yo dije, no, yo voy a comprar un teclado, yo puedo, yo sola y voy a aprender sola. Pero Dios es tan lindo porque siempre, a pesar de nuestros berrinches, a pesar de nuestras exigencias, Él nos cumple y está con nosotros y Él conoce los deseos, los anhelos, las necesidades, pero como nosotros, como yo no contaba con Él, todo se cerraba, no podía avanzar porque no estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo compré el teclado. Él me regaló el teclado y yo lo compré. Y me inscribí a una academia. Ahí ya estaba inscrita a una academia. Yo dije, bueno, en este trimestre sí voy. Llego temprano al trabajo, que ya tenía años de venir trabajando en las máquinas de la empresa donde trabajaba. Y en la mañana pasa un accidente, pero tan de repente. Y estaba trabajando yo cuando en eso, pues, vienen las mordazas, porque eran una máquina selladora donde tal vez tamaño de mis brazos, que daban a 90 a 100 por minuto de velocidad. Y yo lo estaba trabajando y de repente llega y una de esas mordazas, pues, me lastima mi dedo, me prensó mi dedo. Y yo lo primero que miro, mi dedo pegado en las mordazas. Y yo me asusté tanto, pero mi reacción fue enojarme. Enojarme porque durante el tiempo que yo había trabajado, yo traté la manera de dar un buen testimonio, de hacer las cosas bien, y porque tenía compañeros donde tenía la libertad de hacer muchas cosas, y yo porque como era cristiana, porque yo ya estaba en un hogar cristiano donde yo tenía que hacer la diferencia, me enojé tanto porque, ¿por qué a mí? Y veo mi dedo de una vez deshecho. Yo lo primero que dije fue, Dios, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué precisamente mi dedo si yo lo que quiero es usar mis manos para el teclado? Y me enojé mucho con Dios. Me llevan al hospital y yo iba muy enojada. Mi reacción no fue llorar, mi reacción no fue otra cosa más que enojarme. Y cuando yo llego al hospital, mi mamá entra a verme. Y yo le digo, mamá, me quité un dedo. Y ella me dice muy calmada, me dice muy tranquila, pero solo fue un dedito. Yo le dije, ¿sabe qué? Dios me cae mal. Pero antes de eso ella me dijo, Dios sabe por qué. Cuando me mencionó la palabra Dios sabe por qué, era como que me lo hayan dicho en palabras gigantes. Dios sabe por qué. Lo que le dije fue, ¿sabe qué? A mí Dios me cae mal. Pero se lo dije con todo mi corazón porque yo no sé por qué, en qué momento lo llegué a odiar. Y yo dije, Dios me cae mal, porque si yo ya venía luchando y no lograba aprender y miraba en la iglesia qué grandes músicos que podían, y porque yo que tenía la intención, la ilusión, no lo lograba. Ya había pasado muchas cosas, que problemas, que muchas cosas respecto para aprender a tocar el teclado. Y estoy en el hospital y mi dedo deshecho, mi dedo feo. Entonces me enojé y ella habló conmigo, me regañó, pero no lo podía entender, estaba muy enojada. Y estando ahí en el hospital me hizo reflexionar un poco, porque justamente en ese día que yo ingresé estaban entrando más personas súper accidentadas. Y yo miraba que era solo un pedacito de dedo, pero me estaba afectando.
tanto físico, emocional y también espiritual. Y yo dije, no, Señor, gracias porque no fueron mis demás dedos, no fue mi mano. Ahí en ese momento me sentí un poco tranquila, pero todavía faltaba seguir el proceso. Me llegó a afectar mucho, me entristecí bastante porque yo tenía mucho el deseo de servir a Dios y siempre quería trabajar en la obra de Él, pero cuando me pasó eso me desilusioné mucho porque a mí me había pasado esto. Y ya venían las críticas, las burlas, dramática, es chillona, quiere llamar la atención, pero me venía afectando. Y me entristecí bastante porque no estaba llamando la atención, era un proceso duro que estaba pasando. Y entonces todos preguntaban por mí, familias, amigos, pero me dolió bastante y a veces cometemos ese error de enfocarnos a los hermanos, no sabiendo las necesidades que también están pasando, sus procesos que estén pasando, y me sentí muy triste porque yo quería que los hermanos de la iglesia llegaran a verme y nunca llegaron. Yo comencé a rebelarme, yo caí en depresión porque me sentía triste, tenía una mano fea, decía yo, una mano fea. Y me dolía mucho y a veces cuando uno se lastima una uñita y le duele, le lastima, le duele, le hace falta. Uno quiere estar sobándose las manos y no está pasando. Cuando uno se soba las manos y no pasa nada, pero cuando está lastimado duele, lastima. Entonces me comencé a enojar todavía más porque los de la iglesia no me fueron a ver. Y ya cuando estos hermanos llegaron a verme porque supieron de que yo estaba triste, estaba en depresión porque yo soñaba mucho el proceso del accidente, lo soñaba y de repente despertaba y yo decía, ay, qué pesadilla la que tuve. Y cuando yo me daba cuenta que era la realidad, me afectaba mucho. Lloraba mucho, yo me quería sentir las manos y siempre había algo que me tropezaba. Pero cuando los hermanos llegaron a verme, después llegaron los hermanos a verme, yo no quería que llegara nadie. Yo me rebelé mucho, yo le decía, ¿será que con sus oraciones a mí me va a salir el dedo? Imagínense ustedes cómo uno llega a un momento de rebeldía, de encapricharse con Dios y de seguir alimentando más lo que ha sembrado el enemigo, porque Él es el que está obrando y uno ya no está confiado en Dios, sino que está viviendo un proceso donde le estamos abriendo un portón también al enemigo, porque vienen ya uno escarbando las cosas negativas y el enemigo le habla a uno y dice, mira, no te toman en cuenta, no servís para nada, ¿en dónde está tu Dios? Y muchas cosas de que uno comienza a alimentarse más, pero de las cosas negativas. Yo bendigo a los hermanos que en un momento se tomaron el tiempo para llegar a la casa y orar por mí. Esas oraciones valen mucho, esas oraciones me ayudaron a salir de donde yo estaba. Llega en ese momento donde ya pasé todo eso, por medio de mi prima, él me dijo, fíjate que hay un hermano que él es no vidente y él ejecuta bien la guitarra y él puede y no es un defecto que no pueda mirar. Y él habló conmigo y me dice, hermana Alejandra, usted puede, usted tiene sus demás dedos, tiene sus manos, tiene su voz, puede caminar, puede ver, puede escuchar. Y ya venía algo como que despertando ya el espíritu de decir, si yo valgo a la sangre de Cristo, yo puedo. Y cuando él me hablaba sobre eso, porque Dios también usó a este hermano para que por medio de él me hablara y me animara a salir adelante. Yo vine a la iglesia, pero cuando vine a la iglesia, ya después de ese proceso, llega un momento donde yo comencé a sentir la presencia de Dios y a pedirle perdón a Dios porque Dios me ha guardado y también entendí de que todo lo que había pasado es porque lo hice a mi propia voluntad. Y el problema es de a veces las cosas que vienen a nuestras vidas es porque nosotros lo queremos hacer todo a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios. Y luego nos preguntamos por qué a mí, por qué yo, por qué tantas cosas que me están pasando. Yo vine a la iglesia
Yo venía dolida, yo todavía venía triste, dolida, pero en una de tantas cultos que son poderosos cada servicio, a veces uno no siente la presencia de Dios, pero no es porque no esté, sino que uno no da lugar para que el Señor se manifieste en uno. En una de esas yo sentí la presencia de Dios y yo comencé a tener la necesidad de buscar de Dios y le pedí perdón y sé que podía seguir. Ya después de pasar el proceso de la recuperación de mi dedo, de estar con los psicólogos, ya meses después llegué a la academia porque yo ya iba, después de venir al culto y Dios sanó la herida que estaba pasando, yo regresé a la academia, regresé con la mano vendada a seguir tocando. Y yo dije, bueno, yo puedo, yo no ha pasado nada, yo voy a seguir con el sueño, pero ya con la ayuda de Dios. Después de eso, yo quería trabajar tener un ministerio, seguir trabajando en algún ministerio para la obra de Dios, pero en el proceso del tiempo yo dije, no es la música, aunque Dios me dio la oportunidad de aprender a tocar y ya a tocar en los grupos familiares. Cuando fue el toque de queda, con eso de la pandemia, nosotros siempre hacemos cultos familiares y yo ahí tocaba y eso fue un regalo maravilloso de Dios. Pero Él tenía otros planes para mí. Como les digo, a veces nosotros hacemos los planes, pero los planes del hombre no son los planes de Dios. Cuando yo, le pedí a Dios cómo en qué área yo podía servirle. Entonces, también Dios me sorprendió de otra manera porque usó a un familiar que me apoyó bastante con una cámara. Con eso de la fotografía, a mí me gusta mucho en la fotografía, y ya ahí es otro regalo que Dios ha hecho en mi vida. Saqué un curso de fotografía y ya para cerrar ese curso yo me voy a la aldea y tomo fotos para cierre del curso. Y llego y le tomo fotos a un hermano que yo necesitaba tomar fotos de los cultivos. Pero él me dio una palabra ahí y no la entendía, en ese momento no la entendí porque él me dice, cuando yo le digo gracias hermano por las fotos, por dejarse tomar fotos, y él me dice, hermana Alejandra, que todo lo que usted haga que sea para la obra de Dios. Y yo le digo, no, si son fotos, nada más eso. No, que todo lo que usted haga por medio de la cámara y que sea para la obra de Dios. Yo dije, bueno, hermano, muchas gracias, pero esas fotos es hobby, dijera alguien. Pero no. En esa semana, justamente en esa semana, la iglesia pentecostal hace una caminata por todas las calles de aquí de la colonia. Y yo dije, en esa caminata sale bien una foto. Yo toda tímida vengo y saco la cámara. Cuando el pastor me dice, hermana, ¿se toma fotos? Sí. Y yo vi que como quien dice, es también lo que andamos buscando. Y yo dije, bueno, ya saben que tomo fotos. Pero a la semana me llaman otra vez. Y ahí es donde me sorprende porque Dios es maravilloso y siempre está con uno. Uno cree en procesos difíciles de que el Señor se olvida de nosotros y que no está con nosotros, o sea, no nos presta atención. Y es cuando más cerca está. Antes de llegar a esto, yo recuerdo que pasé tiempos en la iglesia donde yo quería trabajar, pero en la música, pero eso lo estaba pidiendo lo estaba haciendo a mi propia voluntad, pero también a veces nosotros tenemos anhelos, tenemos sueños también, estamos en la iglesia, pero no contamos de lo que nosotros sentimos o queremos con los hermanos líderes o pastores. Queremos servir, pero nosotros a veces queremos que llegue alguien y que nos hable y ellos tienen trabajo, a veces no pueden preguntar, hermana, ¿en qué le gustaría trabajar? A veces no, sino que uno tiene que hablar para que también lo tomen en cuenta si así lo queremos ver. Y cuando yo estaba en proceso difícil, yo pasé años en la iglesia, nunca dejé de venir, pero solo venía a criticar y me alimentaba de criticar y todos me caían mal. Pero pasando todo eso, ya cuando Dios me restauró, hizo una nueva imagen en mí, el Señor me sorprendió mucho, me dio muchos regalos de ministerios también. Entonces cuando yo vengo
esa vez que me llamaron los hermanos, yo les comento, yo quería trabajar. Y siempre deseaba trabajar en algún ministerio para la iglesia. Y les comenté mi historia. Y ella me dice, la iglesia tiene un ministerio que se llama Identidad y Propósito. Entonces, ¿a usted le gustaría trabajar en este ministerio? Y yo dije, sí, porque es lo que a mí me gusta. También es lo que a mí me gusta. Y me sentí tan aliviada, me sentí tan feliz, alegre, porque era donde también yo puedo trabajar y el Señor también me tenía preparado este espacio para poder trabajar. Y aquí estoy ahora trabajando en Identidad y Propósito, donde muchos hermanos pueden contar y pueden llevar la palabra de Dios a través de sus historias, a través de sus testimonios, y cuentan las maravillas, lo bueno que Dios ha hecho en sus vidas. Y por medio de este canal podemos nosotros entender que hay historias, todos tienen sus historias. No nos sintamos tristes, tal vez nos falta una uña, un dedo, una mano, un brazo, una pierna. Pero si nosotros estamos conectados con Dios, Él nos puede usar, Él tiene cosas maravillosas, Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene el propósito de nuestras vidas. Vengamos a la iglesia, enfoquémonos más a Dios, no nos enfoquemos en los hermanos, que si pueden o no pueden, que si nos saludaron o no nos saludaron. Enfoquémonos a Dios, porque ahí es donde nosotros vamos a ser recompensados. Nosotros vamos a sentirnos bendecidos si venimos a la iglesia y buscamos de Él y sentimos la presencia de Él. Nos vamos a ir con una paz, una tranquilidad. Pero si nosotros venimos a la iglesia por ver quién predicó, quién cantó, o ver los errores en los hermanos, estamos mal, porque nosotros nos vamos a ir más para atrás. Y eso no es culpa de los hermanos, es culpa de nosotros. Entonces, si usted está pasando por un momento difícil, yo sé que tienen historia, yo sé que están pasando procesos débiles, y cuando uno está débil en la fe, el enemigo está tan presente, está ahí diciéndole no podés, no vayas, no lo hagas, no puedes hacer nada. No le prestemos atención, porque a pesar de nuestra infidelidad, Dios es bueno con nosotros y no nos ha dejado. Él podemos pasar un proceso duro y que de repente alguien nos dice, eso no es tan grave lo que yo pasé, eso no es para tanto. Pero a veces nosotros esperamos ver en físico algo que esté pasando, pero también nosotros tenemos gravedades, tenemos también duras pruebas o duros problemas en el espíritu. A veces nosotros estamos muertos en el espíritu, estamos ahogándonos y nadie se da cuenta de, tal vez por un mal gesto, nosotros lo agarramos mucho y lo sembramos tan a profundo de nuestro corazón y nos afecta, son espinas que están ahí. Y si usted siente el deseo de hablarle a un hermano, de hablarle a un niño, a un joven, hágalo. Que a veces también nosotros necesitamos un empuje para ser motivados. Y si usted tiene la libertad, tiene el deseo, pídale a Dios la dirección, Él le va a ayudar. Y si en el proceso vienen pruebas, es la voluntad de Dios. Y no tengan miedo. Pero si nosotros, porque somos buenos o porque nos creemos que somos capaces de hacer cualquier cosa, lo vamos a hacer y sin pedirle a Dios y decir, no necesito de Dios porque lo puedo hacer, está mal, porque después vienen las consecuencias donde nosotros esperamos a que llegue un duro proceso y llorar. Pero es más lindo llorar en la presencia de Dios. Dice un texto bonito, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es tan bonito cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y después de tantas cosas que no se puede detallar, uno logra salir adelante. Y eso es lo bueno de compartir de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. No nos sintamos tristes, siempre estemos felices, aunque nos digan lo que quieran decir. Si Dios está con nosotros, tenemos que nosotros sentir la presencia de Dios y transmitir lo que Dios ha hecho con nosotros y también de compartir. Y por eso estoy aquí compartiendo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Él me sacó de un lugar donde yo estaba, de depresión. En la depresión vienen muchas cosas negativas, como les mencioné. Pero lo bueno es que no se le dé gusto al enemigo.
que el enemigo no haga lo que él quiere hacer con nosotros. Al contrario, nosotros podemos hacer todo para derrumbarlo a él, porque si nosotros estamos agarrados de la mano de Dios y lo creemos y lo hacemos todo en el nombre de Jesús, será más victorioso y más que bendecido también.